Gracias a Dios. Puede tomar su lugar, mi hermano. Dios me lo bendiga. Un gusto que esté usted aquí. Pues usted ya me conoce, soy el hermano Rosendo Peñalosa, para servirle del grupo de predicadores de aquí de la iglesia, y es un privilegio y una bendición para mí el compartirles hoy de la bendita palabra del Señor. Amén. Como vio usted el domingo con nuestro hermano profeta y apóstol que vino a predicar, la virtud que nos toca ver el día de hoy es la virtud de la obediencia. Y yo, hermano, le oraba al Señor y le decía: Padre bendito, a nadie nos gusta mucho bien obedecer, ¿verdad? A casi nadie nos gusta tener esa virtud, porque realmente es una virtud el obedecer. Nos cuesta, a muchos de nosotros nos cuesta ser obedientes. Desde que somos pequeños vamos batallando con esa situación de la obediencia en nuestras vidas, pero ya cuando el Señor fue hablando, fue mostrando, yo le ponía el título de la predicación: obediencia, mi bendición, porque hoy yo le quiero trasladar a su corazón, a su ser, mi hermano, que hay una recompensa preciosa en el ser obediente, y es algo bien importante. Ayúdeme a hacer una oración y vamos a pedirle al Señor que en esta buena noche Él sea el que nos hable. Amén. Padre Santo, en el nombre de Jesús, bendito Dios, te suplicamos, Padre amado, que tú seas, bendito Dios, el que nos hables. Te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias, bendito Padre, porque nos permitiste amanecer, bendito Dios, y nos vas a permitir llegar a nuestra casa, a nuestro aposento, a nuestro lecho, bendito Dios. Y tu palabra dice, Señor, que en paz nos acostaremos y así mismo dormiremos, porque solo tú, oh Jehová, nos haces estar confiados. Y te damos gracias, Señor, porque podemos confesar con nuestros labios, Señor, que tú eres el Señor, que nosotros somos tus hijos, Padre, y que tú, Señor, a ti te ha placido traernos al conocimiento de tu bendita palabra. Y te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones derramadas a nuestro alrededor, incluso, Señor, por aquellas pruebas y luchas por las cuales hemos estado pasando. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que en todo eso, Señor, tú nos haces más que vencedores, bendito Dios. Te damos gracias por el trato que tú has tenido con cada uno de nosotros, Señor. Te alabamos y te glorificamos, Padre bueno, por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Salude al que está junto a usted y vamos a disponernos, mi hermano. La obediencia, según el diccionario, hermano, es algo que yo creo que es muy simple, cuando yo buscaba en el diccionario el significado de la palabra obedecer, simplemente, hermano, es cumplir la voluntad de quien manda. El obedecer es solamente cumplir la voluntad de quien manda. Y usted puede obedecer en su trabajo porque le pagan. Usted puede obedecer a sus padres porque lo están educando. Usted puede obedecer a un maestro secular porque a usted le está enseñando. Pero estaba yo viendo, mi hermano, que para nosotros como hijos de Dios, la obediencia es la principal columna en la vida de un cristiano. Si nosotros no sometemos nuestra voluntad a Dios y nosotros no nos dejamos llevar por el Señor, vamos a tener muchas caídas, vamos a tener muchos problemas, nos vamos a encontrar a cosas muy difíciles en nuestro camino por no obedecer. Y yo estoy seguro que así como yo, usted también ha batallado con esa situación, el obedecer, el rendir nuestra voluntad, lo que yo creo, lo que yo pienso, cómo yo lo haría, cómo yo tomaría una decisión, cómo yo haría lo que a mí me parece y no como me enseña. Entonces, para la vida de nosotros como cristianos, nosotros tenemos que tener esa columna bien cimentada en nuestras vidas, porque es la columna vertebral de la vida de un cristiano, la obediencia. Y esta virtud que estamos viendo, hermano, en realidad, yo cuando la estudiaba, yo veía que si nosotros hacemos nuestra esta virtud, vamos a tener muchas bendiciones. El Señor va a derramar bendiciones abundantes en nuestra vida. Y hoy no le voy a hablar de
tal vez de algo muy superficial, sino que yo le quiero dejar hoy en su corazón que usted tome la virtud de la obediencia y diga, y si a usted ha batallado hasta el día de hoy, que usted diga, Señor, ya hoy voy a hacer un alto y me voy a someter a ti, voy a someter mi voluntad, voy a someter a ti mi carácter, voy a someter a ti mis planes, voy a someter, Señor, delante de ti mis proyectos, los planes que yo tenga. Tan sencillo, mi hermano, como ¿cuántos de ustedes se han proyectado o se han animado a querer llegar a los 80, 85 años? Amén. Amén, yo también, hermano. Ese es un plan. Nadie queremos entregar el equipo antes de tiempo, hermano. Nadie queremos, empieza un año y empezamos a hacer planes. Está terminando un año y decimos, el año que entra, ahora sí voy a bajar de peso, el año que entra voy a salir de deudas, el año que entra, no sé, voy a terminar lo que nunca terminé en mi casa, en mi vida. Y siempre estamos proyectándonos y siempre estamos haciendo planes. Y principalmente para que nosotros, y ahorita que yo le hablaba de la edad, para que nosotros nos programemos y digamos, Señor, a mí me gustaría llegar a una edad avanzada, a mí me gustaría llegar a los 80, 85 años, ser una persona anciana si tú quieres, porque todos queremos llegar ahí, ¿verdad? Y aparte, Señor, cuando me llames a tu presencia, que sea en mi cama, bendito Dios, soñando con los angelitos, y ya que un angelito me agarre de la mano y me lleve. Es lo que todos planeamos, es todo lo que nosotros queremos que pase en nuestras vidas. Pero el obedecer, hermano, la obediencia a Dios es un tema central en la vida en la vida de nosotros, y eso implica seguir los mandamientos y la voluntad de Dios. El obedecer es seguir los mandamientos y la voluntad de Dios. No le hablo secularmente, porque usted ya sabe, en el trabajo tenemos que obedecer porque adquirimos un sueldo, nos pagan. Si a usted no le gusta obedecer, pues está en muy serios problemas. Si a usted no le gusta cómo le habla a su jefe, usted tiene muy serios problemas. Si a usted usted es su propio patrón y no le gusta cómo le hablan sus clientes, también usted está en serios problemas. Entonces, nosotros tenemos que doblegar nuestra voluntad y decir, tengo que someter mi ideología, lo que yo creo, para que esto empiece a cambiar y empiece a tomar un rumbo. Cuando una persona llega al camino del Señor, nosotros le empezamos a animar, le empezamos a hablar de la palabra, le empezamos a orientar, bautícese. Después de que se bautiza, les damos unos cursos. Ahí en los cursos les hablamos de los desiertos, de los jinetes de Faraón, de las luchas que va a tener usted. Y tal vez mucha gente dice, es que yo en mi vida nunca he tenido desiertos, nunca he tenido problemas. Pero le decimos que es parte de un trato que Dios tiene con un pueblo. Cuando Dios libera a alguien, lo va a empezar a trabajar, lo va a empezar a pasar por ciertas circunstancias para doblegar su mentalidad, su carácter, la dureza del corazón, sus propios pensamientos, la misma crianza que obtuvimos en nuestra casa, el Señor empieza a tratar con nosotros. Y un ejemplo, hermano, clarísimo, y lo tomaba yo. Un ejemplo tenemos a Adán y a Eva. Para empezar, y vamos a empezar por el comienzo, es en el Génesis, cuando el Señor hizo la creación. Fíjate, y es algo que se refleja en la vida de nosotros como cristianos hoy en este tiempo. Porque el Señor nos llama para señorear, el Señor nos llama para tener dominio, el Señor nos llama para tener autoridad. Y ese fue el propósito. El propósito que Dios tenía con Adán y Eva no era expulsarlos del huerto, no era sacarlos. Él sabía lo que iba a pasar. Incluso hay unas dispensaciones, hay varias dispensaciones, 5 o 6, que son estudios de la palabra, y en la vida de Adán y Eva se aplica la dispensación de la inocencia, porque ellos eran inocentes. No sabían distinguir del bien y del mal. Pero ahorita vamos a leer Génesis 1, 28.
y les dio esta bendición. Fíjate, antes de todo, Dios les da esta bendición. Número 1, les da esta bendición. Si quieres anotarlo, anótalo. Quiero que se reproduzcan, quiero que se multipliquen, quiero que llenen la tierra y la pongan bajo su dominio, que dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los seres vivos que se arrastran en el suelo. Por eso el título de este tema, mi hermano: obedecer mi bendición. ¿Ves lo que le pone cuando Dios hace a Adán? Y lo pone y le da señorío, le da dominio. Ese era el propósito de Dios con Adán. Vamos a leer un versículo, un capítulo más adelante, Génesis 2, 15, 17. Dios puso al hombre en el jardín en Edén para que lo cultivara y lo cuidara, pero claramente le dijo: puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín, pero no del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de ese árbol, te juro que morirás. Dios es muy claro con Adán. Dios fue muy claro con Adán. Lo que sucedió ya todos lo sabemos. Pero Dios fue específico con Adán. Primero le da una bendición, le da autoridad, le da señorío, le da dominio sobre toda la creación. Le da una bendición. Pero ¿qué es lo que sucedió? Fue claro cuando Él le dijo: puedes comer de todo, absolutamente de todo puedes comer, pero no puedes comer de ese árbol, porque el día que tú comas de ese árbol, ese día morirás. Pero anteriormente ya le había dado un montón de bendiciones a Adán. Y él, al no obedecer, fue echado del huerto. El propósito de Dios con Adán y Eva era que permanecieran en el huerto. Cuando un cristiano llega al camino del Señor, es bien semejante esa historia. Nos da dominio, nos da autoridad, nos da control de la situación. Pero muchas veces nosotros, con nuestra desobediencia, todo lo que Dios nos había puesto como en bandeja de plata, lo hacemos a un lado por no obedecer. Nosotros lo vemos así ahora ay, ese Adán, qué bárbaro, cómo le fue a hacer caso a Eva, y Eva la serpiente, ¿no? Y se echan la bolita uno a otro. Pero muchas veces en la vida de nosotros, cuando las bendiciones se nos escapan de nuestra vida, se nos van de nuestras manos, se nos caen nuestros negocios, se nos caen nuestros planes, algo está sucediendo, algo está pasando. Y me decía un hermano: no nos vaya a regañar, hermano, la palabra es clara. Créame que la palabra es clara. Y muchas veces, y en todos los que subimos aquí le decimos: antes de que el Señor nos dé la palabra, el Señor ya nos trató a nosotros, ya pasamos por ese camino y fuimos desobedientes y nos costó la desobediencia. Y tal vez el conquistar la bendición, el conquistar Canaán, el llegar a esa tierra donde fluye leche y miel, donde está la presencia del Señor, donde nosotros podemos palpar las bendiciones de Dios, nos ha costado mucho trabajo llegar y tomarlas. Y quien me diga de derecho, hermano, el que me diga: yo no pasé por nada de eso, hermano, mire que desde que yo llegué aquí al camino del Señor, no, todo ha sido como un camino de pétalos de rosas, todo ha sido como miel sobre hojuelas. ¿Por qué? Porque cuando Dios liberó al pueblo de Israel, lo sacó para ver qué había en el corazón. ¿Qué era lo que había en el pueblo de Israel, en su corazón del pueblo de Israel? Lo saca de ahí. La obediencia no solo se trata de cumplir reglas, sino es una actitud de entrega y aceptación a la dirección divina. Esa es la obediencia, el que nosotros aceptemos qué es lo que Dios quiere de nosotros y para dónde vamos a ir cuando Dios nos empiece a marcar nuestro camino. ¿Por qué es tan importante la obediencia a Dios? Usted me puede decir, o en su mente usted puede estar pensando: pues es que tal vez en lo que es la iglesia siempre lo quieren controlar, siempre lo quieren dominar a uno, no nos dejan pensar, no nos dejan tener libre albedrío, no nos dejan tomar nuestras propias decisiones.
en verdad, hermano, cuando uno se sube aquí y empezamos a exponer la palabra, no es dominar, no es querer influir. Créame que siempre el mensaje de la palabra debe de ser edificar, fortalecer, prevenir, ahuyentar al enemigo, ahuyentar lo que nosotros mismos con nuestros actos podemos acarrear a nuestras vidas. Ese es el propósito de la palabra. Ese es el propósito de compartir la palabra, de ir viendo. No es, hermano, que nosotros queramos tomar control de sus ideas o de su mente. Aquí nosotros podemos, y yo creo que hay algo bien importante, hermano. Se obedece, muchas veces el ser humano obedece a quien respeta. Y lo vemos con nuestros propios hijos. Y nos reflejamos nosotros en la vida de nuestros hijos. Si nosotros éramos obedientes a nuestros padres, si nosotros les hacíamos caso cuando nuestros padres nos instruían, cuando nuestros padres nos estaban formando, cuando nuestros padres en nosotros estaban trabajando en nuestra adolescencia. ¿Sí se acuerdan nosotros que somos del siglo pasado? ¿Qué era el respeto al papá, a la mamá? Cuando te decían, si llegas después de las 9 o 10 de la noche ya te cerramos la puerta y ya no te vamos a abrir, y se ponían como en su plan nuestros padres, ¿no? Y uno decía, no, pues yo mejor llego mañana, porque mañana abren la puerta, entonces llego mañana. Así éramos algunos, hermano, pero el respeto, nosotros respetamos a quien obedecemos. Primeramente, debemos respetar a Dios. Dios para nosotros necesita toda nuestra atención, todo nuestro respeto, todo lo que la palabra del Señor dice. Dice la palabra que la Biblia es la palabra profética más permanente, la cual debemos de obedecer. Es la única palabra. Aquí está la instrucción de vida, en la Biblia está la instrucción de todo lo que nosotros tenemos que hacer. Y número 1, tenemos que respetar y obedecer a Dios. Número 2, a nuestros padres. Número 3, a los maestros seculares, aquellos que nos dan una formación académica. Y así se va desglosando y se va desvaneciendo. Incluso muchos de nosotros llegamos a conocer o maestros o maestras de vida, personas que tú has conocido, que han ministrado tu vida, que algo tú les has visto a esa persona y dices, a mí me gustaría ser como esa persona. ¿No has conocido tú gente que tal vez no es cristiana, pero son personas dadivosas, son personas entregadas, son personas buenas, son personas amables, desprendidas, y no están en una iglesia? Y esa persona te está enseñando a ti algo. Esa persona te está dejando un ejemplo que tú dices, a mí me gustaría ser como esa persona. Cuando muchos de nosotros en un tiempo de nuestra vida, como en mi caso, llegaste y no tuviste la figura de una figura paterna, desde pequeño no la tuviste, y empiezas a crecer y más o menos vas tú viendo la gente que te rodea, la gente con la que tú trabajas, la gente que platica contigo, que te da ánimos, que te da consejos, y tú dices, a mí me gustaría ser como esa persona. Muchos le doy gracias a Dios porque muchos tienen a sus padres y sus padres son ese ejemplo claro que ustedes deben de seguir. ¿A cuál tienen que obedecer? ¿A cuál tienen que honrar? Y posteriormente de eso, hermano, vienen nuestros pastores, nuestros líderes, aquellos que bendicen nuestra vida, aquellos que por medio de la palabra del Señor, del ejemplo, del testimonio, bendicen nuestras vidas. Cuando una persona, te encuentras tú con una persona así que realmente es una luz, es una antorcha en tu vida, esa persona que se preocupa por ti, que te llama cuando sabe que estás en problemas, tu líder, vamos a decirlo, vamos a llamarlo así, tu líder que está al pendiente, que si sabe que estás pasando por un problema muy difícil, ahí está orando por ti, te dice, y se siente precioso, hermano, que te digan, es que he estado orando por ti. O que levanten el teléfono y que te llamen y te digan,
te pasa algo, te sucede, fíjate que tuve un sueño contigo, te soñé, todo está bien. Eso es fabuloso, hermano. Que alguien se preocupe por ti, que alguien te llame, que te diga todo está bien, si necesitas algo cuenta conmigo. Y no es la virtud de ser amable, hermano. Todas las virtudes que hemos estado viendo, ya de veras que nosotros de aquí a diciembre vamos a salir con una aureola aquí arriba en la cabeza, de tantas virtudes. ¿Sí o no? Quiero que veamos unos ejemplos de obedecer a Dios. Obedecer a Dios demuestra amor y respeto. Vamos a leer Deuteronomio 5:32. Mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios nos ha mandado. No os apartéis ni a derecha ni a izquierda. Andad en todo el camino que Jehová nuestro Dios nos ha mandado, para que viváis, os vaya bien y prolonguéis nuestros días en la tierra que habéis de poseer. Obedecer a Dios, hermano, es una forma de expresar amor y reverencia ante Él. Pero aquí en Deuteronomio, hermano, nosotros vemos en el versículo 33, dice, andad en todo camino que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. ¿Qué camino te ha marcado a ti Dios? ¿Sí recuerdas? ¿Qué camino cuando llegamos al camino del Señor, Dios inmediatamente empezó a trabajar en nuestras vidas? Inmediatamente, hermano. Y empezó a cambiar, a transformar. Empezó, si algo estaba mal, el Señor empezó a corregirlo. ¿Qué camino te ha trazado a ti Dios? Porque dice más adelante, para que vivas y te vaya bien y prolongues nuestros días en la tierra que habéis de poseer. Hablando de la tierra prometida, porque la tierra prometida, hermano, fue para el pueblo de Israel, pero también para ti es la nueva Jerusalén. Ese es el propósito de nosotros como cristianos en nuestro tiempo, llegar a la bendita Nueva Jerusalén. Esa es la meta que nosotros estamos esperando y donde Dios nos quiere llevar. Para nosotros no va a haber tierra prometida. El Señor dijo, me voy porque voy a preparar moradas para que donde yo esté, ustedes también estén. Amén. ¿Cuántos quieren llegar ahí? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo nos estamos preparando? ¿Por dónde estamos caminando para llegar a la Nueva Jerusalén? Voltea y pregúntale al que está junto a ti. ¿Qué te dijo? ¿Sí está trabajando o no? ¿O se hizo que está, está hablando? Dice, la obediencia fortalece la relación con Dios. Juan 14:23 de la Biblia de las Américas. Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. La obediencia, hermano, nos fortalece la relación que nosotros podemos tener con Dios. Mucha gente piensa que, y tiene algo de verdad, el orar, el ayunar, el entrar a las vigilias, el tener una vida, vamos a decirlo, ordenada para con Dios, que nosotros vayamos educándonos en esta tierra, en medio de nuestro trabajo, en medio de nuestras actividades, que siempre tú y yo le demos un lugar especial a Dios para Él. Eso va a hacer que los lazos de nosotros hacia Dios crezcan, que nos afiancemos más a Él. Y dice el Señor que Él va a venir y dice, si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Mire qué precioso es el Señor. Y véalo cómo el Señor nos promete que si nosotros estamos con Él, si nosotros honramos al Padre, el Padre va a venir con nosotros y ellos dos van a venir y van a hacer morada con nosotros. El que nosotros obedezcamos siempre va a tener ese propósito divino en la vida de un cristiano. Hace unos meses en unos bautizos venía una pareja, hoy no vinieron los hermanos, ya tienen una niña de 12 años.
cuando me dijo el hermano que se quería bautizar, hermano, tenemos, desde que era soltero el hermano, desde que era soltero, está él aquí en la iglesia y le dije, no inventes, o sea, ¿todavía no te bautizas? Porque toda su familia está aquí en la iglesia y él me dice, no hermano, es que, no, bueno, pero ¿qué cree? Fíjese que no somos casados. Ah, pues te tienes que casar. Ya tiene una hija de 12 años y otro de 7 y otro de 4, creo, hermano. 3 hijos y está pensando en casarse el hermano, a ver si se casa o no se casa. Y yo le decía, tienes que entrar a un orden, porque en el orden, cuando una persona entra a un orden, va a cosechar una bendición en su vida. Y me decía el hermano, pero me va muy bien, hermano. Pues si te va bien, te va a ir súper mejor. Porque cuando nosotros sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, viene el Señor y nos recompensa. En la obediencia hay bendición, le decía yo al hermano. Yo lo que te recomiendo es de que primero te cases. Y la esposa, hasta le brillaron los ojos a la hermana. Sí, que se case. Y me decía la hermana, mi hermano, mis hijos le dicen, papá, pues ya cásate con mi mamá, le ruegan al hermano para que se case con él. Pero son ideas, hermano, son ideas que muchas veces nosotros no sabemos nuestras ideas y nuestra forma de hacer las cosas, cómo van a alcanzar a nuestros hijos. Y yo le decía al hermano, ¿te gustaría que tu hija, cuando llegue a los 18, 20, 30 años que se case, te diga, ¿sabes qué, papá? Me voy a ir a vivir con mi novio? ¿Te parecería que tu hija te dijera, no, ¿qué pasó, hermano? Entonces, ¿por qué tú con su mamá de tu hija has hecho eso? Dentro de lo que es nuestra vida y nuestra formación, todo lo que tú hagas, todas las decisiones que tú hagas, todo lo que a ti te ha costado batallar en tu carácter hacia Dios, rendir tu voluntad, rendir lo que a ti te gusta hacer, ofrecerle a Él lo que para ti es imposible de controlar o dominar, si tú no lo haces, puedes heredarle a tus hijos, le puedes pasar a tus hijos la batuta y ellos van a batallar con los mismos caballos que tú has batallado, con los mismos jinetes que tú has batallado, con los mismos gigantes que se te han levantado a ti, van a pelear tus hijos. Entonces nos corresponde a nosotros como cabezas, como padres, como hijos, aún como hijos, si nosotros vemos que algo está sucediendo en casa, con la autoridad que nos da el Señor, papá, yo creo que tenemos que rendir esta área de nuestra vida, la tenemos que ofrecer al Señor para que nos vaya bien en todo, para que haya un cambio radical en nuestra vida. Porque sí, mire, venimos, cantamos, brincamos aquí un montón, sudamos, nos vamos bien cansados a sentar, pero seguimos batallando con las mismas cosas, seguimos batallando con escasez, con enfermedad, con peleas en la casa, con rebeldía en la casa. ¿Por qué? Porque no hemos sido obedientes a lo que el Señor quiere con nosotros. Porque si nosotros vencemos todo eso, dice que el Señor va a hacer morada con nosotros. ¿Sí lo leímos o no? El bendito Señor va a hacer morada con nosotros en nuestras casas. La obediencia abre puertas a las bendiciones. Espero que sí le mueva más su interés. La obediencia abre las puertas a las bendiciones. Primera de Reyes 2:3 de la Biblia de las Américas. Guarda los mandatos del Señor tu Dios, andando en sus caminos, guardando sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas, sus testimonios, conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. En la obediencia hay bendición. En la obediencia hay bendición. Cuando no nos lo plantean desde ese punto de vista, hermano, muchas veces podemos nosotros mismos recapacitar que la bendición no ha fluido en mi vida por mi propia rebeldía, que la bendición no ha fluido en mi casa porque yo mismo he detenido la bendición del Señor. El propósito de Dios con Adán y Eva se vuelve a repetir. El Señor, cuando nos llama a su palabra a saber, tener conocimiento, a que Él habite con nosotros, a que Él esté en nuestras vidas, es con el propósito de que conquistemos lo que no podemos conquistar sin Él.
Pero tenemos que doblegar, tenemos que entregar nuestra voluntad y decirle: Señor, yo hasta aquí yo no puedo, quiero que tú sigas trabajando en mí. ¿Por qué? Porque tu palabra dice que todo lo que la planta de mi pie pisare, tú me lo ibas a entregar, y yo lo creo, yo lo creo. Y te estoy diciendo que el avanzar, ir caminando, ir avanzando y conquistando lo que muchas veces se nos ha hecho difícil poseer, el Señor nos lo va a entregar cuando nosotros dobleguemos nuestra voluntad, seamos obedientes al Señor. En la obediencia hay bendición. Dice, esta cita no la saqué, porque Salmo 103:15 dice: nuestra vida es como la hierba del campo, un día crece y florece, pero viene el aire, sopla y nadie vuelve a saber de nosotros. ¿No se te ha hecho que tu vida es muy corta? ¿Te acuerdas todavía, por ejemplo, de tus amigos de la primaria? ¿Te acuerdas de cuando conociste a tu esposa, que estaba bien delgadita, ahora está bien maciza? O cuando conociste a tu esposo, que era delgado, atlético, tenía pelo, hasta dientes tenía. ¿Sí te acuerdas? Pues así es la vida es un suspiro. Y nos acordamos de tantas cosas de cuando éramos pequeños, cuando llegamos a la escuela, cuando salimos de la primaria, entramos a la secundaria, todo lo que hacíamos en la secundaria. Muchos nos acordamos de cómo nos corregía nuestro padre o nuestra madre. Pero dice el Salmo 103 que la vida es como la hierba del campo. Un día crece, florece, y al siguiente día viene un aire, la deshace y nadie vuelve a saber de nosotros. Es tiempo, créeme que es tiempo. Muchas veces debemos de tener enfrentarnos, tal vez en la soledad de nuestra recámara, cuando vas al trabajo, cuando te ves en el espejo, y decir: Señor, ¿qué es lo que tú quieres cambiar con esta persona? Señor, ¿qué es lo que a ti te estorba en mi vida? Hacernos un análisis así, ponernos nosotros, como muchas veces somos buenos para juzgar, ¿verdad? Dice la palabra que te fijas en la paja del ojo de tu hermano y no sabes que tú tienes una viga en el tuyo. Y somos bien buenos para juzgar, para dar remedios, para dar consejos, somos buenazos para eso. Pero muchas veces nosotros tenemos que enfrentarnos a nuestra propia realidad y decir: ¿qué es lo que yo tengo que cambiar? ¿Qué es lo que yo tengo que corregir? Los que somos casados, ahí está nuestra esposa, bendita esposa, aleluya, que te dice: no hagas esto, no hagas aquello. ¿Por qué hablaste de esta manera? ¿Por qué te enojaste? ¿Por qué contestaste así? Yo lo hubiera hecho de esta manera. Y gracias a Dios por las esposas. ¿Sabes por qué? Porque dice la bendita palabra del Señor que ella y yo somos uno, somos una sola carne. Y te quiero decir esto: tal vez 4 ojos miran mejor que 2. Eso es ya cuando tienes como los años de casado que yo tengo, que ya tienes la aceptación hasta el tope, ya dije sí. Pero realmente, hermano, créeme que tenemos que hacer un alto. Pregúntale al Señor. Y pregúntate tú mismo: ¿qué es lo que tengo que doblegar al Señor? ¿Qué es lo que todavía le tengo que entregar al Señor para que la obra del Señor sea perfecta en mi vida? Para que yo pueda volver a entrar a ese huerto de bendición, a ese huerto donde hay señorío, donde hay autoridad, donde hay dominio, donde hay control absoluto. Imagínate, hermano, cuando yo leía todo lo que Dios le ofrece a Adán, imagínate qué padre pararte y no tener que trabajar para comer. Cuando ellos pecaron, se descubrieron que estaban desnudos. Lo que nos deja ver que tal vez las vestiduras de ellos antes de pecar eran vestiduras de luz, eran seres de luz. Imagínate comer sin trabajar, no preocuparte por qué vestir, por qué comer. Dice la palabra que Dios bajaba de tarde en tarde a platicar con ellos. La presencia de Dios estaba ahí con ellos.
y por la desobediencia quedaron desnudos, ahora tenían que trabajar para poder comer. Inmediatamente dice que Dios los cubrió con pieles de oveja. Inmediatamente les enseñó que para tener comunión con Él tenían que ofrecer sacrificios. Y de ahí empezó a surgir, de ahí empezó el hombre a caminar con Dios, pero fuera del huerto. La obediencia, déjame, ya se me movió mi. Dice, otro ejemplo, Génesis 22, 1 al 5. Abraham. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó un asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Cortó leña para el holocausto y se levantó y se fue al lugar que Dios le había dicho. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Aquí Dios estaba probando la obediencia de Abraham, pidiéndole al hijo de la promesa. Y él obedeció, pero él obedece en una situación, hermano, de que inmediatamente cuando él sabe que Dios le está pidiendo a su hijo, él inmediatamente vino lo que Dios le había prometido, que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y dice que caminó 3 días. A los 3 días el Señor resucitó. Número 3, número de prueba. Al caminar Abraham durante 3 días, porque dice que caminó 3 días, él iba recordando en su corazón lo que Dios le había prometido, lo que Dios le había prometido, lo que había batallado. Ya había tenido el hijo con la sierva, pero él estaba consciente de que Dios le había prometido algo y no se le olvidó. Y cuando llega el versículo 5, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Con una seguridad dentro de su corazón, que él sabía que Dios no le iba a quitar. La historia nosotros la vemos después, cuando llega, levanta el cuchillo y en ese momento lo detiene Dios y provee de ahí de un carnero que estaba en una zarza atorado. Pero Dios quería saber cuál era la obediencia que Abraham tenía hacia él. Pero cuando él obedece en todo a Dios y va caminando con esa seguridad de que él estaba esperando la promesa que Dios le había dado y ya la tenía, y era Isaac, él iba caminando. ¿Qué cosa te ha prometido a ti Dios? ¿Qué cosa Dios te ha prometido a ti? En lo íntimo de tu corazón. Y ha llegado el momento que esas promesas que Dios nos ha dado se nos olvidan. Pasa el tiempo, no se cumplen, ya ni oramos por lo que le estábamos pidiendo al Señor. Ya por eso no voy a orar, Señor, porque pues ni me contestas. Tengo tanto tiempo orando y yo no veo claro, no he visto tu respuesta. ¿Cuántos llamados hemos pasado aquí al frente y entregamos nuestra voluntad? ¿Y cuántos tenemos peticiones y venimos con nuestra petición? Y Señor, mira aquí está mi necesidad, necesito esto, Señor, necesito que tú me suplas, necesito que tú me proveas, Señor. Y oramos tal vez en ese momento, pero salimos y ya se nos olvidó la promesa y la hacemos a un lado y la dejamos abandonada. Y llega a pasar otro tiempo y nos acordamos, voy a seguir orando para ver si el Señor ahora sí me escucha. Tenemos que caminar con esa seguridad
de que iba Abraham. El Señor no le podía fallar. Lo que tanto le había prometido no se lo podía quitar Dios a Abraham. Dice, Abraham obedeció a Dios al estar dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, demostrando una fe inquebrantable. Noé, Génesis 6, dice Génesis 6, 17 y 18. Y aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya un espíritu debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Construyó el arca siguiendo las instrucciones de Dios y obedeció a pesar de que la gente se burlaba a su alrededor, porque en ese tiempo ni llovía, hermano. No llovía, pero siempre pensando en la salvación, tal vez de él, hermano, porque cuando Dios le dijo eso a Noé, Noé tuvo que haber creído que iba a venir un diluvio. Dice cuando empieza la historia del diluvio, y halló Noé gracia a los ojos de Dios. Cuando Dios escoge a alguien, cuando Dios te escogió a ti, me escogió a mí, Dios halló algo de gracia en nosotros para traernos a su camino, para revelarnos, número uno, que su hijo murió por ti y por mí, y nosotros lo aceptamos. Tú y yo hallamos gracias a los ojos de Dios. Y cuando le dice, vas a hacer esto, y le da el plano, le da los planos, las medidas, cómo tenía que formar el arca, de dónde tenía que traer a los animales, cómo los tenía que traer, él creyó, porque aparte de salvarse él, iba a salvar a su familia. Y lo que yo te decía hace un momento, ¿qué podemos hacer nosotros para que nuestra familia misma sea salva? ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho para que nuestros hijos entren al arca de la salvación? Obedecer, creerle al Señor. ¿Sabes que hay una corriente hoy en día que dice que el Señor Jesús no va a venir a la tierra? Hay muchas iglesias que dicen que sí va a venir, pero en unos 100 años. Ellos lo ven así como como en unos 100 años el Señor va a venir. Y que no va a venir el Señor ahorita, por lo pronto no va a venir. Y dice la palabra que en el tiempo de su venida muchos lo iban a tener por tardanza. Muchos iban a decir, no, ahorita el Mesías no va a venir. Jesucristo no va a regresar a la tierra. Todavía no es tiempo. ¿Por qué? Porque todavía hay mucha gente que falta que se le comparta el evangelio. Y mucha gente, hermano, tienen a Cristo porque tarda en venir. ¿Crees tú que estén preparando un arca para entrar al arca de la salvación y ellos junto con nosotros entre en nuestra propia familia? ¿Cómo es como tú y yo debemos de vivir? Yo estoy seguro que el Señor viene. Yo estoy seguro que el Señor viene, y todo lo que está pasando y todo lo que está aconteciendo es cumplimiento de la palabra. Yo creo que el Señor viene, no sé tú, pero ¿qué es lo que estamos haciendo para que nuestra familia, así como Noé, cuando le presentaron el plan de salvación, tú te vas a salvar y vas a entrar tú, tus hijos, tu esposa y las hijas de tus hijos? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo hoy en día para que nuestra familia entre? Para que nosotros le podamos compartir a nuestra familia, para que nuestra familia vea y diga, sí, yo creo que mi papá tiene razón, hay que guardarnos, hay que apartarnos, hay que buscar de la presencia de Dios. Ahorita, hermano, no ha pasado nada, pero en cuanto surja otra pandemia, hermano, te aseguro que la iglesia otra vez va a estar a reventar. Martes, viernes y domingo, y hasta haciendo fila aquí enfrente y del otro lado. Vieras qué bonito se veían los hermanos con una ansia de llegar a la iglesia, porque el miedo no anda en burro. Créeme, porque dice la palabra del Señor en Mateo 24 que va a haber guerras, rumores de guerras, y va a haber pestes. Apenas llevamos una peste en nuestra era, lo que hemos palpado, lo que hemos vivido, y muchos nos acordamos y decimos de cómo nos fue a guardar Dios, cómo nos fue a sustentar Dios,
cómo Dios estuvo con nosotros y ahora podemos darle gracias al Señor y decirle, Señor, gracias porque en esa pandemia mi familia, yo todavía aquí sigo, aquí estoy. Pero deja que venga otra pandemia, hermano, Dios nos guarde a todos. Y entonces sí la gente va a decir, no, sí, yo creo que el Señor ya viene. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿Hasta qué punto hemos doblegado nuestra voluntad? ¿Hasta qué punto estamos nosotros? Jesús, Filipenses 2:8, ya vamos terminando, mi hermano. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí se destaca la obediencia hasta la muerte, incluso en la cruz, que no era nuestro Señor Jesucristo merecedor de ella. Esta noche Jesucristo nos dice a ti y a mí, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Ahí se cierra todo. Por eso te digo que la obediencia se convierte en nuestra bendición. Si nosotros somos obedientes, vas a tener una vida bendecida, vas a tener una vida próspera, vas a tener una vida tranquila, vas a tener una vida tal vez con situaciones difíciles, pero ¿sabes qué? Siempre dejándoselas al Señor. Señor, tú vas a pelear contra mis gigantes que se quieren levantar contra mí. Señor, tú vas a pelear contra mi... Si dice la palabra del Señor que Él va a reprender al devorador por nosotros, el Señor lo va a hacer. A muchos de nosotros el Señor nos ha demostrado en muchas ocasiones que Él nos ama y que Él sale por nosotros. Y podríamos pasarnos aquí toda la noche, hermano, nombrando las tribulaciones, las aflicciones que hemos tenido, pero ¿de dónde nos ha sacado el Señor? ¿De dónde el Señor ha tomado nuestra mano y nos ha rescatado? Pero cuando todo está caminando bien, tienes tu trabajo, no estás enfermo, está todo bien padre. Trabajas y sale tu cheque cada quincena o te pagan en tu semana y gloria a Dios, pero nada más empiezan los problemas, hermano. Y ahora sí, hermanos de la intercesión, por favor oren por esta necesidad. Hermanos, por favor oren. Y para eso está, hermano. Pero el Señor nos llamó para que conquistemos. ¿Por medio de qué? De la obediencia. Es una virtud que yo pido al Señor que todos la tengamos en nuestra vida. No nos gusta obedecer, hermano. Neta, ¿a quién le gusta ser obediente? Levante la mano y le vamos a dar una carretada de medallas. Pero no nos gusta obedecer, pero esa virtud la tenemos que hacer nuestra, cueste lo que cueste. Amén. Ponte de pie, mi hermano. Mis hermanos de la alabanza, por favor. Yo sé y estoy seguro que tenemos que doblegar tal vez nuestro carácter, nuestra forma de ver las cosas y decirle, Señor, quiero ser dócil, quiero ser con un corazón sencillo. El canto que cantamos hace un momento dice que el Señor exalta al humilde, pero al altivo lo ve de lejos, pero no lo deja de ver. No lo deja de ver. Dice que Él exalta al humilde, pero mira de lejos al altivo, pero no lo deja de ver. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor, Señor bendito, amado Dios, te suplicamos, Padre amado, que tú sigas formándote dentro de nosotros, Señor, por medio de la obediencia, por medio, Señor, de que nosotros rindamos nuestra voluntad, Señor, incondicional a ti. Que nosotros, Señor, podamos ser honestos con nosotros mismos, Señor, y decir de qué tenemos necesidad, Padre amado. ¿Qué es lo que necesitamos, bendito Dios, doblegar? Puede ser nuestro carácter, nuestra voluntad, nuestra necedad, nuestra autosuficiencia, Señor. Queremos que tú estés metido, Señor, en todos nuestros asuntos, en nuestro trabajo, en nuestra casa, con nuestras familias, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros esposos, bendito Dios, nuestros hermanos en la carne, bendito Padre. Que tú estés ahí, Señor, porque en realidad necesitamos de tu presencia, bendito Dios. Pero Padre bendito, permítenos a todos, Señor, comprender cuál es la buena
y perfecta voluntad en nuestra vida para contigo, bendito Dios. Primeramente, Señor amado, queremos confiar como confió Abraham, Señor, caminando con esa seguridad de que tú nos llamaste, Padre. Caminando, Señor, como caminó Noé, Señor, con esa seguridad que iba a construir un arca para que no solamente él, sino también su familia pudiera ser salva, bendito Dios. Ayúdanos, Padre, a construir esa arca, bendito Dios. Enséñanos cómo calafatearla, bendito Padre, cómo poner los cimientos, cómo poner las columnas, Señor, en esa arca de salvación, Padre bendito, para que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos puedan permanecer y estar en ella, bendito Dios. Y así como tu Hijo amado, Señor Jesucristo, que fue obediente, Señor, siendo hombre, Señor, llegó hasta la muerte y muerte de cruz, bendito Dios. Permítenos estar crucificados juntamente con Él, Señor, y que ya no vivamos nosotros, sino que sea Cristo el que viva en medio de nosotros, bendito Dios. Por favor, Señor, te pedimos que esa obediencia sea palpable en nuestras vidas, que aún nosotros mismos, Señor, nos sorprendamos, Señor, de que hemos entrado a esa etapa en nuestras vidas de ser obedientes, Señor, a la voz de tu Espíritu Santo, a la voz, Señor, y al consejo de tu buena palabra, bendito Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Enséñanos, Señor, a obedecerte. Enséñanos, Padre bendito, a rendirnos por completo a ti, bendito Señor, no guardándonos nada para nosotros mismos, no guardándonos ni apartando nada, Señor, en nuestras vidas, sino todo, Señor, te pertenece porque tú nos lo has dado. Nuestra vida misma, Señor, nuestra voluntad es tuya, bendito Padre. Las fuerzas que tenemos en nuestro cuerpo son tuyas también, bendito Dios. Nuestra familia, nuestra casa, nuestro llamado, Señor, nuestro ministerio, bendito Padre, todo lo que tú nos has dado es tuyo, Señor. Todo te pertenece, bendito Dios. En el nombre de Jesús, Señor.